la importancia de este preciosísimo libro está basada en la recolección de hechos ya descritos en libros anteriores, comenzando con el libro de Éxodo, el libro de Levítico y el libro de Números, ¿sí? Entonces, Moisés recolecta algunos de estos antecedentes, él los vuelve a repetir. ¿Y cuál es la razón por la que él vuelve a repetir esos hechos acontecidos en los otros libros? Simplemente porque reviste mucha importancia y nos están dando un mensaje. Si alguien repite algo 2 veces, es porque nos está dando una señal de que eso es importante, que eso es interesante y que hay que ponerle nuestros sentidos y hay que ponerle nuestra mirada. Esa es la razón. Y aparte de todo esto, las cosas que él repite, él está dando a entender al pueblo de Israel que por favor no las vuelvan a hacer cuando ellos entren en la tierra prometida. No las vuelvan a hacer. Hay algo más tocante a estos aspectos. Hay asuntos no vistos o registrados en estos libros anteriores, comenzando con Levítico hasta el libro de Números, que realmente necesitan ser topados, necesitan ser tomados en cuenta. Ahora, el nombre de este libro, como lo conocemos nosotros en este tiempo, en nuestras Biblias, si ustedes en su Biblia pues tienen un título para este libro y se llama Deuteronomio, por supuesto. Este nombre de este libro proviene de la Septuaginta, y ustedes acuérdense que la Septuaginta es una traducción antigua de los originales del hebreo al griego. Es la traducción más antigua que nosotros tenemos, la Septuaginta. Por supuesto, yo no sé si tienen alguno de ustedes la Septuaginta, yo no la tengo, ¿sí? Y estas 70 personas son las que le pusieron ese título a este libro, Deuteronomio. Algunos traducen este libro como la segunda ley o la repetición de la ley. Y eso está basado, este nombre, desde ya del libro de Números, me parece que es el capítulo 17, cuando Moisés está hablando que iban a gobernar reyes en Israel. Y que cuando un rey suba a gobernar Israel, él tenía que hacer una copia de toda esa ley, de todo el Pentateuco. Y él tenía que leer todos los libros, todos los días esa ley. ¿Sí? Entonces deja él eso como un mandamiento. Pero realmente en el hebreo el título de este libro es totalmente diferente. Totalmente diferente el título de este libro. Y el título de este libro en hebreo está basado en el primer capítulo, en el primer versículo y en las primeras palabras del primer versículo. ¿Y cómo comienzan el primer versículo del libro de Deuteronomio? Estas son las palabras. En hebreo, ese es el nombre de este libro. ¿Sí? Ahora, este libro es tan emblemático, lo diría así, tan significativo, porque en el Nuevo Testamento se hace 195 referencias a este libro. Qué importante es este libro en el Nuevo Testamento y qué importante es para cada uno de nosotros. Algunas cosas que quiero mostrarles en esta noche. ¿Sí? El mismo Señor Jesucristo hizo varias referencias a este libro. ¿Cuántos se acuerdan de la tentación del Señor Jesucristo en el desierto? ¿Cuántos se acuerdan? Yo creo que todos, ¿verdad? En Mateo el capítulo 4, versículo 1 al 11, permítanme leerles una porción bastante grande. Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, ¿sí? Una de las cualidades del desierto, como hacíamos comentarios en clases anteriores, miren, ahí fue tentado el Señor Jesucristo. Tremendo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán,
para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez les llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿De dónde sacó las respuestas del Señor Jesucristo para responder a las tentaciones del enemigo? Del libro del Deuteronomio. De ahí es lo que Él escogió, del libro del Deuteronomio. Si ustedes van a Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 13, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. La primera respuesta sacada de Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. La siguiente respuesta de 6:16, no tentarás a Jehová tu Dios. Y la última respuesta el Señor saca de Deuteronomio capítulo 8 y versículo 3. Di a estas piedras que se conviertan en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito sea el Señor. ¿De dónde sacó todo esto el Señor Jesucristo? Del libro del Deuteronomio. Amén. Bendito Dios. Y es interesante pensar en esto. Es interesante. Cuando el Señor enseña el Padre Nuestro, esta es una añadidura personal de este instante. Y casi al final de la oración dice, Padre Nuestro, danos el pan de cada día. ¿A qué pan se está refiriendo? Sí, está refiriéndose justamente a esto. Necesitamos una palabra de parte de Dios, necesitamos un rema. ¿Por qué razón necesitamos leer las Escrituras? Necesitamos ese pan para ese día, necesitamos esa palabra. Bendito sea Dios. ¿Sí? De las otras cosas, el pan normal, el pan material, va a venir por añadidura. Pero el pan más importante, la palabra de Dios, el rema de Dios, una expresión de parte del Señor cada día. Y esa es una de las razones porque los salmistas, los adoradores se levantaban temprano en la mañana. Por la mañana escucharás mi voz y tú responderás una palabra de Dios para aquellas personas. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Una de las razones importantes por levantarte a orar temprano en la mañana. Gloria a Cristo. Ahora, de esto podemos sacar una lección de estos dos ejemplos, al menos de la tentación de Cristo Jesús. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 14, 15 y 16. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando nos preguntan de nuestra fe, cuando están contendiendo contra nosotros, debemos tener una respuesta contra esa gente, una respuesta eficaz. ¿Cómo tenemos esa respuesta eficaz? Leyendo las Escrituras todos los días. Meditando en las Escrituras todos los días. Bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Gloria a Cristo Jesús. Bendito Dios. Entonces, qué interesante que pongamos atención a lo que está diciendo Moisés miles de años atrás. Siempre decimos que somos reyes y sacerdotes. A ver, reyesito, ¿estás leyendo las Escrituras todos los días? Si no estás leyendo todos los días, lo siento, no calificas. Así de sencillo, así de simple. Entonces necesitamos esa dirección de parte del Espíritu Santo de Dios, que nos revele esa palabra correcta para parar una discusión. Bendito Dios. Y aparte de todo esto, de esta cantidad de 195 veces que hace referencia el Nuevo Testamento al libro del Deuteronomio, también hay asuntos proféticos que se han cumplido y que los estamos viendo con nuestros ojos actualmente. En este instante, asuntos proféticos hablados por Moisés hace más de 3,000 años. Hace más de 3,000 años. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículos 25 al 31. Miren, cuando hayáis engendrado hijos
y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura, imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios para enojarlo, y yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres de madera y piedra que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí buscareis a Jehová, tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyereis su voz, porque Dios misericordioso es Jehová. Amén. ¿Cómo vemos esto en la historia de Israel? ¿Cómo vemos estos acontecimientos en la historia de Israel? Del versículo 27 dice, Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. ¿Qué pasó 70 años después de la destrucción de Jerusalén? Hermano, murieron miles de judíos y quedaron pocos en número. Y esos pocos que quedaron de la destrucción de esta invasión de los romanos a Jerusalén fueron dispersados a todas las naciones. Aquí está escrito ya. Más de 3000 años antes. Profetizado por Moisés. Impresionante. Ahora, el versículo 27, miren lo que dice. Perdón, versículo 30. Miren lo que dice el versículo 30. Cuando estuviereis en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. Cuando estuviereis en angustia. ¿Por qué razón la palabra de Dios, los profetas hablan la angustia de Jacob? La angustia de Israel. ¿Por qué razón? ¿De qué tiempo de angustia está hablando Moisés? ¿De qué tiempo de angustia está hablando Jeremías? Vamos a Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel y el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Tiempo de angustia. Dice un profeta, dice el otro profeta. Oseas capítulo 5 y versículo 15. En su angustia me buscarán. ¿De qué tiempo está hablando? Del tiempo del fin. Todos estos profetas coinciden con lo escrito por Moisés. Un día de angustia, la angustia de Jacob. Y miren hasta dónde llega Zacarías, capítulo 13 y versículo 9. Aquí nosotros vemos la misericordia de Dios, lo que hayan hecho, hermano. El perdón y la misericordia, y por haber hecho un trato con Abraham, con Isaac y con Jacob. Impresionante. Cómo Dios ha dejado pasar todo ese tiempo. Cómo Dios ha permitido que durante todos esos años Israel sea una nación rebelde. Pero al final de los tiempos, en el tiempo del fin, habrá tal angustia para esa nación, lo que nosotros llamamos la gran tribulación. Pero en medio de esa gran angustia, el Señor intervendrá por Israel y salvará a su pueblo y salvará a Israel. Bendito sea Dios. ¿Cuándo fue dicho esto ya? Miles de años atrás por Moisés. Más de 3000 años atrás. Gloria a Cristo Jesús. Bendito Dios. Entonces, miren la importancia de este libro. No solamente acontecimientos sucedidos a Israel en el desierto, asuntos proféticos. Y aparte de esto, he rescatado algo del capítulo 6. Si ustedes van al capítulo 6 del libro del Deuteronomio, versículos del 1 al 9, aquí hay asuntos tan preciosos, uno a continuación de otro, el otro a continuación de ese, por ahí. Hermano, hay tanto que aprender de estos libros del Antiguo Testamento. Son más actuales de los que nos imaginamos. Gloria a Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículos del 1 al 9.
Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y los atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te ha introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría. Del versículo 1 de este capítulo 6, ¿saben? Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios manda que os enseñase para que los pongas por obra en la tierra a la cual pasáis. En este libro hay un recordatorio continuo basado en poner por obra los mandamientos de Dios. Moisés repite varias veces al pueblo de Israel para ver si así escuchan, para ver si así oyen. Si ustedes van a Deuteronomio capítulo 4 y versículo 1, ¿qué es lo que van a leer? ¿Cuánta insistencia de Moisés sobre un mismo asunto? ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón? Insistir, insistir, insistir en lo mismo. A veces en nuestro país decimos, a palabras necias, oídos sordos. Como que estas palabras no penetraban en el corazón de Israel. Por esa razón, insistiendo y insistiendo Moisés sobre esa gente, poner por obra estos mandamientos cuando entres en la tierra prometida. Y en las primeras 3 porciones que nosotros vimos, escuchamos una palabra, oye Israel, oye Israel. Qué interesante, oye Israel. Saben, de toda la proclamación de todos estos versículos, del capítulo 6, del versículo 4 y del versículo 5, surgió un credo. Surgió un credo. Oye Israel. El credo de Israel está basado en la palabra Shema. Eso es lo que significa Shema. Shema significa oye. Shema Israel. Oye Israel. Jehová tu Dios uno es. ¿Sí? Oye. Ahora, ¿qué significa la palabra credo? Nosotros tenemos algunos credos. Credo viene de la palabra del idioma latín que significa creo. Eso significa un credo. Creo. Creer en algo. Los cristianos tenemos un credo. Creemos en el Dios Padre, en su Hijo Jesucristo, creemos en su muerte, creemos en su resurrección. Esa es la proclamación de fe del Evangelio que hacemos continuamente cuando hablamos del Evangelio de Cristo Jesús a cualquier otra persona. Estamos confesando nuestro credo. Y esa declaración de ese credo delante de la gente nos da la victoria sobre el diablo. Impresionante, ¿verdad? Entonces es interesante este credo. Los credos, el credo que tenemos nosotros los cristianos, llamados evangélicos. Es una declaración de fe. Cuando estamos hablando de ese credo enseñado por los apóstoles, por el apóstol Pablo a la iglesia de Cristo Jesús, estamos declarando nuestra fe. ¿En quién creemos? ¿Qué es lo que creemos? Ese es un credo. Para Israel, Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, ese fue su credo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Miren, y a continuación de eso es lo que ellos tenían que enseñar a sus hijos. De mañana, de tarde, de noche, al entrar, al salir, al caminar, en todo tiempo, en todo momento, para que eso quede grabado en el corazón de sus hijos. Pero de aparte de todo esto, hay una diferencia entre la palabra oír, oye, y la palabra escuchar.
Hay una diferencia. Lo que está diciendo aquí Moisés al decir, oye Israel, sí tiene diferencia con la palabra si él hubiera dicho, escucha Israel. Y la diferencia es enorme. ¿Qué significa oír y qué significa escuchar? Saben, escuchar significa aplicar el oído para oír. Escuchar, aplicar el oído para oír. Cuando alguien está diciendo un chisme, de pronto para la oreja. Está aplicando la oreja a eso. ¿Sí? Pero oír es totalmente diferente y significa hacerse cargo de lo que le hablan. Oír significa hacerse cargo de lo que le hablan. Moisés habló a Israel, pero nunca se hizo cargo de los mandamientos inculcados de parte de él, de parte de Dios. Nunca los pusieron por obra. Entonces es totalmente diferente oír y escuchar. ¿Saben cuál es el otro significado de oír? Obedecer. Una persona que realmente oye esas palabras penetran en su corazón y esa persona está dispuesta a poner por obra ese encargo de esas palabras. Eso significa oír y eso es lo que estaba diciendo Moisés al pueblo de Israel. Perdóname lo que voy a decir. Me acuerdo cuando era pequeño en la casa. Algo decía mi mamá, algo decía mi papá. Daban alguna orden, por ahí nos escabullíamos, algo escuchamos, pero no hicimos esa orden que nos dijo nuestro papá o nuestra mamá. A veces, consejos de parte de los padres, no oímos, sino escuchamos, porque nuestro corazón no está ahí. Y quiero darles un ejemplo. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 26. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Dónde está la bendición de escuchar la palabra de Dios? Obedecer. En obedecer. La obediencia. Hay algo precioso que le dice Samuel al rey Saúl. Más importante que los sacrificios es la obediencia a la palabra de Dios. Puedes cantar lindo en la iglesia, puedes adorar lindo en la iglesia, pero si no obedeces la palabra de Dios, esos sacrificios son en vano. Obediencia. Obediencia es lo que quiere el Señor. Dios se alegra con un corazón que le obedezca. Por eso me ama el Padre, dice el Señor Jesucristo, porque hago todas las cosas que he recibido de Él. Bendito sea Dios.